Nuestro grupo está conformado por Angie Paola Martínez Molina y mi persona Jolger Sánchez Santiago. Y el día de hoy pues vamos a exponer el tema presión en los líquidos. Bueno, ¿qué son los líquidos? Los líquidos son uno de los tres estados de agregación de la materia. Un líquido es un fluido, además de los gases, cuyo volumen es constante bajo condiciones de temperatura y presión constante. Las moléculas de los líquidos y gases no se mantienen en posiciones fijas, como ocurre con los sólidos. Se pueden mover libremente deslizándose unas sobre otras y esto impide que la materia en dichos estados tenga forma propia, por lo cual un líquido toma la forma del recipiente que lo contiene. Esta diferencia entre sólidos y líquidos se debe a la fuerza de unión entre sus moléculas. En los sólidos dicha fuerza es suficientemente grande para mantenerlas en una misma posición. En los líquidos es muy débil para dejarlos fijas, aunque lo suficientemente grande para mantenerlas unidas. Bueno, Principio de Pascal. desde Blaise Pascal descubrió en 1648, después de una serie de estudios y experimentos, el comportamiento de los líquidos, los cuales sometidos a presión incrementaban la presión de la superficie de un fluido incomprensible en un recipiente indeformable. Se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. Es decir, que la presión ejercida dentro del líquido se transmite en igual en todas direcciones, con y es perpendicular a las paredes del recipiente. Entonces, este enunciado es conocido básicamente como principio de Pascal y esto hace posible debido a la cercanía entre las moléculas. aplicaciones del principio de Pascal. El principio de Pascal es una ley que se encuentra aplicada en nuestra vida cotidiana. Algunas de las situaciones más comunes, ya sea nuestro ambiente laboral o nuestro hogar, involucran a la ley de Pascal. Gracias a ella podemos entender el funcionamiento de diferentes dispositivos mecánicos, indispensables para las actividades de las industrias. A continuación, algunos de los instrumentos que aplican en su funcionamiento el principio de Pascal. Son el gato hidráulico, la prensa hidráulica, las excavadoras, los elevadores hidráulicos y las jeringas. El principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es también conocido como la ley física de la flotabilidad. Fue descubierto por el antiguo matemático e inventor griego Arquímedes, quien afirmó que cualquier cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido, ya fuese un gas o un líquido, pero que estuviera en reposo, es actuado por una fuerza ascendente o flotante de la magnitud de los cuales es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. De esta forma, el volumen de fluido desplazado es equivalente al volumen de un objeto sumergido en un fluido. Aplicación del principio de Arquímedes. Matemáticamente, la fuerza de empuje o el principio de Arquímedes puede ser representado mediante la siguiente fórmula, en donde P fluido es el peso del fluido que se desplaza al sumergir un cuerpo en él. E es la fuerza de empuje del cuerpo sumergido. M es la masa del fluido desplazado. D es la densidad del fluido. B es el volumen del fluido desalojado. G es la gravedad. O sea que se lee fluido en peso. Se lee fluido es igual a la fuerza de empuje por por la masa del fluido desplazado y la gravedad, por la gravedad. Es igual a la densidad del fluido por el volumen del fluido desalojado por la gravedad. Aplicaciones del principio de Arquímedes. Algunas aplicaciones del principio de Arquímedes las podemos encontrar en nuestra vida diaria y se pueden observar fácilmente. Entonces, en un submarino que no cambia de volumen pero sí de peso,
Este gana agua para sumergirse y la expulsa con aire para así disminuir su peso y subir. Cuando se construye flotadores o utilizamos flotadores salvavidas, se aprovecha la baja densidad del material del flotador, creando así un aire a presión. Cuando nos sumergimos en una piscina o en el mar, también se utiliza el principio de Arquímedes. Y por lo general un pedazo de hierro no flota en el agua, pero si le damos la forma adecuada, como por ejemplo un barco, vemos que flota, entonces también se aplica este principio de Arquímedes. Conclusiones del principio de Arquímedes. Las conclusiones que se obtienen luego de estudiar el principio de Arquímedes son las siguientes. Primero, la densidad no depende de la forma del objeto. Segundo, el objeto pesa menos cuando está dentro del agua. Tercero, si la densidad del cuerpo es mayor que la del fluido, el cuerpo descenderá. Si la densidad del cuerpo es mayor que la del fluido del cuerpo, descenderá con un movimiento acelerado. Cuarto, si la densidad del cuerpo es menor que la del fluido, el cuerpo podrá ascender aceleradamente. Quinto, si la densidad del cuerpo es igual a la del fluido, el cuerpo quedará en equilibrio a la mitad de la columna del fluido.